tiempo por estar aquí en medio de todo esto para dar gracias al Señor, porque las lluvias se calmaron un poco hoy y gracias al Señor, ¿verdad? Pues no tenemos ningún río que se haya desbordado. Hoy y en los próximos 3 miércoles vamos a estar tocando esto. Le puse como título a la transmisión Generación 12. Vamos a ver qué es eso de la Generación 12. Vamos a ver qué impacto tiene esto en las diferentes comunidades de fe y cómo ha cambiado lo que podemos llamar como la doxología o la liturgia de las diferentes comunidades de fe. Mire, antes, cuando este movimiento empezó originalmente, el G12, fue muy atacado por las comunidades de fe. Y en algún momento cesó el ataque porque las comunidades que implementaban el modelo G12 crecían y se multiplicaban. Y entonces las personas, al ver lo que estaba ocurriendo de los crecimientos desproporcionados de muchas iglesias, cesaron de señalar o de criticar y de una manera u otra adoptaron parte de esta doctrina o de esta enseñanza en sus comunidades de fe. Y lo estamos viendo hoy. Con toda sinceridad, mi deseo es hibanar esto conforme a lo que el Señor ha colocado en mi corazón. Y espero que sea de beneficio para usted y para cualquier persona que pueda ver esta transmisión, ya sea más adelante. Porque vamos a ver un sincretismo, pero apremiante de parte de este movimiento, de este grupo. Y cuando yo tuve mi debate con el Señor, el por qué yo tenía que dar este estudio, cuando realmente como que estaba fuera de orden, desproporcionado, porque acabamos de hablar de Primera y Segunda de Corintios, entonces, ¿cómo yo voy a empatar todo esto? Y el Señor colocó en mi corazón el siguiente pensamiento, considero que fue del Señor. Cuando el Señor me decía, no es que lo que tú estás hablando va a ser un apéndice de Corintios. Porque uno de los debates que vimos al final de lo que llamamos la cuarta carta de Corintios es cómo Pablo está luchando en contra de este pensamiento que se ha infiltrado dentro de la comunidad de fe, donde se trata de proyectar una especie de experiencia supraespiritual. Y que algunas personas han obtenido esta experiencia supraespiritual que le has revelado y que le ha mostrado unas cosas que a Pablo no se le revelaron. Y amparado en esa revelación están tomando dentro de la comunidad de fe cierta autoridad, cierta postura de liderazgo que ellos comentan y dicen que esa experiencia espiritual le ha dado. En otras palabras, una especie de doble unción del Espíritu Santo que se les dio a ellos. Hasta un punto que Pablo les llama no apóstoles. Pablo les dice super apóstoles. Y eso es una manera sarcástica de Pablo decir, no, si los apóstoles están por debajo de ustedes, ustedes están más arriba. Entonces ahí es que Pablo empieza con esta explicación y hace una defensa, por así decirlo, de él mismo y dice, pero si vamos a hablar de revelaciones, yo las he tenido, pero no las uso para beneficio. Y vamos a entrar luego en una, ya como en el tercer estudio, vamos a ver los grupos y esta visión de supuesto avivamiento que están experimentando muchas personas que no hace sentido. Y le voy a explicar el por qué. Este movimiento, y vamos a ver sus orígenes, porque este movimiento viene desde Corea. Vamos a ir hasta Corea para estudiarlo desde allá. Y este movimiento
originalmente en Corea se hizo para evangelizar, pero cuando César Castellano lo absorbe, no se enfoca en evangelizar, sino que lo que provocó fue que muchas comunidades de fe, amparados en todo este bullicio y en este ruido que ellos le llaman el mover del Espíritu Santo, se movieron de iglesia. Así que este grupo, cuando llega a una comunidad, igual que los centros comerciales, lo que hacen es que vacían las otras iglesias y ellos absorben y de repente tienen un crecimiento virtual, pero la mayoría de las personas cuando se han entrevistado en diferentes tipos de encuestas, no son personas que acudían a ninguna iglesia, no, estaban en otras iglesias y amparados en el supuesto mover del Espíritu Santo, se movieron de iglesia para estas comunidades. En otras palabras, la acción evangelística se minimiza o desaparece. Porque entonces tenemos iglesias que crecen de una manera desproporcionada y vamos a ver que, si no me equivoco, en el segundo estudio, cuál es el tipo de material en el cual preparan a la comunidad de fe. Y no tiene nada que ver con estructura bíblica. Son cosas motivacionales. Así es que yo voy a raspar, por usar una palabra, ¿no? Voy a tocar, vamos para atrás un poco, perdónenme. Vamos a tocar, por ejemplo, puntos de vista pragmáticos. Vamos a tocar un poco de metafísica. Vamos a tocar un poco de budismo, porque aquí todo eso está involucrado, disfrazado. Y vamos a tocar algo que cuando lo vi me voló la cabeza. O sea, yo he leído eso en algún lugar. Y se trata del cabalismo o el zohar. Vamos a ver qué es esta filosofía que se le dice el secreto del zohar, para que usted lo pueda ver. Y vamos a entrar y cómo este pensamiento forma parte, por así decirlo, de esta comunidad de los 12. Esto es un pensamiento que, lógico, lo voy a ibanar luego de que se vea el video. Por eso a las personas pedí que estuvieran aquí, porque hay un video que se lo voy a colocar. Ese señor que está ahí es César Castellano. Y es César Castellano que en el 1986 decide adoptar un modelo que existía en Corea y lo trae para las Américas y literalmente él lo mezcla con una visión que él dice que tuvo y vamos, él lo explica. En ese video él explica parte de la revelación que supuestamente Dios le dio y cómo él logró entonces implementar esto y, ¿verdad? Y lógico, él tuvo una comunidad de fe de 8 integrantes que se multiplicó y hoy en día está esparcido por el mundo entero y su comunidad en Colombia creo que son de 18,000 personas. Una cosa descomunal. Es verdad que ha tenido un montón de acusaciones por movimientos extraños, se les cuestiona y lógico, el próximo miércoles le vamos a hablar sobre la escalera de éxito que ellos usan y vamos a hablar sobre los encuentros. ¿Qué ocurre en esos encuentros? Porque tengo una investigación de alguien que entró y pudo redactar todo lo que ocurría ahí. En Puerto Rico, de hecho, se les acusaba que usaban, que hacían que la persona regresaran hasta el vientre de su madre para que pudiera trabajar con el pecado desde su infancia. Él es bien reservado cuando habla de los encuentros. Pero muchas personas dicen que regresan transformados de esos encuentros. Vamos a ver, según esta persona que hizo un estudio que se le permitió estar en estos encuentros, nos detalla sobre lo que ocurrió en los encuentros. De la misma manera, como estas iglesias crecen de una manera desproporcionada, así mismo se dividen. La misma iglesia de Corea, que es el padre de César Castellano, en un momento se dividió y de hecho el líder en Corea, que lo vamos a ver luego, fue acusado de robar dinero en la iglesia porque el que controlaba todo era él. O sea que estas comunidades de fe carecen de una estructura, de una administración financiera sana. Pero eso lo vamos a tocar ya posiblemente en la segunda o en el tercer miércoles. Les pido por favor que presten atención a lo que él narra, porque en la narración de él, y ahí fue que cuando vi el video, me vino automáticamente el cabalismo. Y voy a leer algunas notas del cabalismo
para que de hecho muchas personas que van a ver esta transmisión, como que le va a volar la cabeza de dónde sale ese pensamiento. Pero, ¿verdad? Sin más, vamos a ver el video y entonces cuando regresemos, pues vamos a conversar. Espérese. Bueno, voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, los versos 2 y 3. Y dice la palabra: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por algún tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hoy me gustaría empezar con una palabra de oración. Padre, en este momento presento cada vida, cada persona, cada ministerio que está recibiendo esta enseñanza. Que los cielos se abran para que la gracia, el amor y la bendición tuya esté con cada uno de nosotros. Que hoy en la enseñanza y en la administración sea tu mismo espíritu el que abra nuestro entendimiento, el que nos revele la palabra, el que nos dé luz y entendimiento para poder corregir todo aquello en que estamos mal. Gracias, Señor, porque tu misma gloria nos inspira, nos fortalece y nos motiva a avanzar. Te amamos, Señor. A la gloria de Jesús. Amén. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la visión dada por Dios. Es interesante que Habacuc habla de la visión y presenta la manera como el Señor le habla y le dice, escribe la visión y declárala en tablas. Note que es muy específico. El mismo Señor le da tremenda revelación a este hombre para que escribiera la visión, para que la declarara, la proclamara, la hiciera correr. Y dice, para que aquel que lleve ese mensaje, dice, corra, que las personas tienen que ser dispuestas, diligentes y enfocadas. Y añade, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué tremenda palabra. Dice que la visión tardará, que la visión se apresura hacia el fin. O sea que el mismo profeta escribe una visión que él estaba seguro que acontecería, no en ese tiempo, no en esa época, no en las épocas siguientes, sino que estaba reservada para el tiempo del fin. Y es impresionante que en los últimos tiempos al Señor le plació escogernos a nosotros y revelarnos esta visión, que es una visión de gobierno, que es una visión de conquista, que es una visión para impactar las naciones de la tierra. Por eso cada uno de ustedes debe entender que al tomar la visión y hacerla de ustedes, están como que convirtiéndose en aquellos mensajeros que se ponen el vestido de correr con la visión y llevarla para que muchos entiendan y abran los ojos de lo que el Señor quiere hacer con las vidas de ellos. Es interesante que en esta época de pandemia, la dinámica de las iglesias, las reuniones, las congregaciones multitudinarias tuvieron que cambiar su estrategia.
Y esto no es algo que al mismo Señor le esté tomando por sorpresa. ¿Por qué? Porque la misma visión nos estuvo preparando por años para este momento. Porque ya las personas no se pueden reunir en casas. Porque ya las personas no se pueden reunir en las iglesias. Por eso tienen que hacerlo dentro de sus propias casas. Y es ahí donde el mismo Señor está ministrando en las vidas de ellos. O sea, yo sé que no ha sido un momento fácil para muchos ministerios donde no sabían cómo ministrar en los hogares, no había una ministración en grupos homogéneos o heterogéneos, y como que están esperando es que pase la pandemia para que todo vuelva a la normalidad. Pero vean cómo va pasando el tiempo y no hay una expectativa que durante este año esto se vaya a arreglar. Pero aquel que se enfoque en la visión no deja de crecer, no deja de dar fruto, sino que sigue activado y activando a otros. Ahora debemos entender que la visión se asocia a un liderazgo y también a un ministerio que tienen como fin el ganar almas y hacer discípulos, dando fruto permanente, haciendo de cada miembro un líder. Y está fundamentada en lo que conocemos como el gobierno de los 12. Sabemos que el número 12 simboliza gobierno y sirve en primer lugar para administrar. Recordemos que el rey Salomón estableció 12 gobernantes para su reino. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerle a él y a su casa de todo lo necesario para vivir durante un mes al año. Esto está en Primera de Reyes, en el capítulo 4, verso 7. Note cómo es de específica la palabra. Debería Salomón escoger 12 gobernantes. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Escogió 12 personas, 12 líderes, que en el tiempo que Jesús compartió con ellos, les fue transmitiendo la unción que había en él. Y el resultado lo podemos ver después de que Jesús partió, cómo ellos siguieron en las mismas pisadas del Maestro. Y Salomón, el hombre más sabio, tuvo que implementar este principio que era un prototipo de lo que el mismo Señor iba a hacer y que luego la iglesia tendría que hacer, pero en el tiempo del fin. Y yo sé que todo aquel que forma parte de un equipo de 12 tiene la responsabilidad, como la de uno de los gobernantes que tuvo Salomón, donde esta persona se tiene que enfocar en lo que se le ha confiado, en el fruto que él ya tiene y cómo hacer que este fruto se reproduzca y se multiplique. Y de esta manera estamos supliendo la necesidad en la casa, no de Salomón, sino del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo, en la casa de nuestro Dios. Y el Señor espera que cuando Él retorne de nuevo a la tierra, nos encuentre activos dentro de su obra. Porque este tiempo de pandemia no es como para que uno se relaje, estar en la casa, durmiendo hasta largas horas, sino aprovechar el tiempo como gobernantes, llevando la palabra de inspiración, la palabra de aliento y la palabra de consolación. Lo segundo, la visión va unida a la restauración. Y en la vida del profeta Elías, vemos cómo en ese momento tan difícil, donde él tuvo que confrontar a los 400 profetas que tenía el rey Acab, y el Señor lo guió y lo dirigió a que construyera un altar. ¿Y qué fue lo que hizo el profeta?
escogió 12 piedras y restauró el altar de Dios. No es casualidad que esto esté plasmado en las Escrituras. Restauró el altar con 12 piedras. Y Elías sabía muy bien que cada piedra representaba la vida de un líder influyente dentro del pueblo de Israel. Identificaba también a los 12 patriarcas, los hijos de Jacob. Pero luego se convirtió en un símbolo de los 12 apóstoles. Y ahora es como parte del modelo que se está aplicando, que no es algo nuevo en nosotros, es algo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Por eso esta es una visión de restauración. Esto está en 1 Reyes capítulo 18 versos 31 y 32. Ahora, es interesante cómo el profeta Elías restaura el altar, las 12 piedras, presenta el sacrificio y antes de ofrecerlo, le pide a los sacerdotes que empiecen a llenar todo de agua. En una época donde había escasez, donde el agua era oro, y el profeta manda que echen una vez, otra vez y otra vez. Y esto lo hizo para disipar cualquier duda, que hubiesen pensado que Elías tenía un truco debajo de la manga, y para que se supiera que era Dios en el asunto. Y lo que el profeta hizo fue una oración muy sencilla: Señor, ahora demuestra a este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y levanta sus brazos al cielo y hay truenos, relámpagos, y viene el poder de Dios con fuego, toma el sacrificio. Y ahí la gente que quedó convencida y empezaron a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ahora, con esto podemos ver que el equipo de 12, cuando se une con un corazón correcto, con un espíritu correcto, con una oración correcta y en el tiempo correcto, van a mover la mano de Dios y el fuego de Dios se va a manifestar en ellos. Entiendan, pastores, entiendan, líderes, que ustedes no están en cualquier visión. No es la visión del pastor Castellanos, es la visión que está en el corazón de Dios, y Dios quiere derramar esa unción sobre sus vidas, sobre sus discípulos. Lo más terrible es ver un discípulo deprimido, desganado, sin fuerzas. Es que de verdad quitó los ojos de Jesús, no se enfocó en la visión, los puso en otra cosa o se metió en problemas y está lleno de argumentos contrarios. Por eso la visión nos mantiene en un contacto permanente con el líder, y el líder discierne si hay algo fuera de orden, lo puede detectar y puede removerlo fácilmente. Y en tercer lugar es la reconciliación. Como lo dijo el profeta Malaquías: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto está en Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6. Vean lo que el Señor dice, refiriéndose también al profeta Elías: yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios está mandando la unción de Elías, esa unción que restauró el altar de Dios con 12 piedras. Es la unción que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Nosotros, sin importar la nacionalidad, sin importar nuestro trasfondo espiritual o ministerial, el Señor nos quiere hacer parte de este último mover
de los tiempos, antes de que venga el mismo Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. Y es un equipo de líderes comprometidos. Cada líder de 12 debe también trabajar por sus 12 y debe entrenarlos para que estos también se reproduzcan de una manera similar. Y es la forma en que nosotros vamos a poder influenciar en vidas, en familias, en ciudades y aún en naciones. Y dice el Señor que debemos ser diligentes, ponerle todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón, y añade: no va y sea que venga y hiera la tierra con maldición. ¿Alcanzan a entender eso? Que si ustedes se duermen en medio de esta visión que Dios nos ha dado, Dios puede herir la tierra con maldición. No permita que el mal se vaya a manifestar por causa de su negligencia. Al contrario, comprométase seriamente con Dios, sumérjase en la visión, llénese del espíritu de conquista y Dios le va a respaldar con señales, maravillas y prodigios. Como ustedes saben que desde que empezamos a establecer la visión de G12, hemos visto el respaldo del Señor. Y son resultados impredecibles. Y uno de los aspectos fundamentales dentro de la visión es el líder. Esta fue la enseñanza que nos dio con su ejemplo el mismo Señor Jesucristo, quien en el transcurso de su vida ministerial tuvo en cuenta a las personas, pero no por lo que ellas aparentaban, sino por el potencial que él sabía que existía en cada una de estas personas. Y no era cualquier potencial. Esa era la unción que provenía del mismo soplo de Dios, pero que estaba opacado porque Dios lo tenía reservado para este tiempo. Aunque el Señor Jesús pudo haber vertido su vida en las multitudes, no lo hizo, sino que prefirió trabajar hábilmente en la formación del carácter de 12 personas, completamente diferentes las unas de las otras. Y al igual que el alfarero con el barro por 3 años y medio, el mismo Señor les dio forma en el carácter a cada uno de ellos para que ellos pudieran expresar, como lo hizo Job: tus manos me hicieron y me formaron. Razón por la cual antes de ascender al cielo, el Señor reunió a sus 12 discípulos, que vinieron a ser los 12 apóstoles, y observó que faltaba algo para culminar la obra en ellos. Y ese algo era el soplo divino para que pudieran hacer el trabajo evangelístico en las diferentes naciones de la tierra. Por eso les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto está en Juan, capítulo 20, versos 21 y 22. El verdadero liderazgo requiere de un trabajo intenso y profundo en el interior de cada persona. Es una labor que requiere esfuerzo y paciencia para ver el fruto. Y si no nos desalentamos, entonces lograremos resultados extraordinarios. Particularmente debido al ministerio que Dios nos ha confiado, las puertas permanecen abiertas para todo tipo de personas, sin poner atención si es de un nivel social alto, bajo, intermedio, etc. Lo primero que hacemos es trabajar en el carácter
de cada uno de ellos, sabiendo que Dios hará de ellos grandes líderes. Cuando el líder logra renovar su mente, entonces piensa como un ganador. La capacidad de pensar es la mayor bendición que Dios nos ha dado, porque el pensamiento es como un amplio campo muy fértil, donde se requiere diligencia de nuestra parte para escoger lo que vamos a sembrar en ese gran campo. Podemos tomar de las semillas de la verdad que nos son reveladas a través de la palabra de Dios, o podemos dejar que la mala hierba sea la que se extienda y ésta se puede reproducir con mucha facilidad. Un pensamiento negativo tiene que ser contrarrestado por 10 pensamientos positivos. Sabemos que también se requiere del líder equilibrio en la vida familiar. Recordemos lo que dijo el sabio Salomón: la sabiduría edificó su casa, labró las 7 columnas. Esto lo plasmó en el capítulo 9, verso 11 del libro de Proverbios. El matrimonio estable es tan poderoso como una ciudad amurallada, donde todos los que están dentro de ella viven seguros. El líder debe entender que su primera conquista tiene que ser la de su familia, ya que cuando Dios estableció el matrimonio, delegó funciones muy específicas para cada uno de los cónyuges. Al hombre, el Señor le confió el liderazgo de la familia, lo cual no se debe confundir con un gobierno dictatorial. Por el contrario, el hombre debe responder como líder en todas las necesidades del hogar. ¿De qué le vale a un hombre el hecho de que alcance el éxito en la empresa o aún en su ministerio si deja que su hogar se desintegre? La bendición del matrimonio se refleja en el ámbito espiritual, físico y ministerial. La otra parte del equilibrio familiar está definida por la relación que tenemos con los hijos y el tiempo que compartimos con ellos. Los hijos son la extensión de nuestro carácter, pero es necesario invertir tiempo de calidad con ellos. Cada uno debe saber que cuenta con el padre, con la madre, que tiene su amor, su respeto, su protección y su apoyo en todo lo que ellos hagan, así como lo hace el Señor con cada uno de nosotros. Muchos ministerios florecientes han descuidado su vida familiar y prácticamente sus hijos no cuentan con sus padres porque las actividades de la iglesia les absorben todo el tiempo. Con mi esposa hemos procurado no caer en ese error porque hemos comprendido nuestra responsabilidad y además sabemos que el éxito de un líder o pastor se ve reflejado en el testimonio que él desarrolla en el interior de su casa, compartiendo con su cónyuge y con sus hijos. Hijos agradecidos por la atención y cuidado de sus padres serán pilares para el sostenimiento y la proyección del ministerio que el Señor les ha confiado. Ahora, apreciado líder, discípulo o persona que me está escuchando, si su llamado es el ministerio, en especial el pastorado, debe tener en cuenta que los valientes que usted necesita están dentro de su misma congregación. Posiblemente usted no los ha visto porque deben estar con el disfraz de las necesidades o de las deudas o de la amargura del espíritu, pero por medio de la fe podremos activar el soplo de vida que viene de parte de Dios y el ministerio de ellos saldrá a flote. Por eso es importante que ustedes no se desalienten, no se desanimen, sino que entiendan que Dios los escogió para este tiempo. Y qué tremendo, porque ustedes mismos se están convirtiendo en esos Elías
que Dios tenía reservados para este tiempo, donde van a establecer esas 12 piedras, y se necesitan en las ciudades, se necesitan en los departamentos, se necesitan en los barrios, en todos los lugares donde el mismo Señor los haya puesto. Pero que el mismo Dios sople aliento de vida en cada uno de ustedes y que puedan levantar no un poco de individuos, sino un ejército de hombres y de mujeres comprometidos 100% con Dios para engrandecer su reino. Permítame hacer una oración por ustedes. Amado Dios y Padre Santo, presento todos estos tus hijos que se están conectando y que han recibido esta palabra y esta enseñanza. Soberano Dios, que tú hagas un milagro poderosísimo en cada una de estas personas. Que aquellos que tienen cuentas pendientes contigo, hoy mismo las puedan arreglar. Que venga una unción de arrepentimiento. Que venga una unción de restauración. Y que tú, Señor, envíes ese espíritu de conquista, acompañado de la fe, acompañado de las visiones, acompañado de los sueños, para que ellos puedan hacer grandes cosas para ti. Yo sé que hay muchas personas que en esta ciudad, en esta nación, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y solo tus hijos podrán llevar ese mensaje de esperanza y de vida. Por favor, Señor, despierta el espíritu de cada uno de ellos para que entiendan los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que nosotros somos los instrumentos en tus manos. Por favor, Señor, bendice a estos líderes y hazlos 1000 veces más de lo que ahora son. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y a todos ustedes, gracias por haberse conectado, por estar perseverando en esta enseñanza que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Un abrazo y que Dios les bendiga. Acá. Paola hace el comentario de que, de que puede ser la sexta. Hay unos elementos que deben de darse para cumplir con la sexta, pero cuando estaba ahí sentado, vino a mi mente que aunque lo considero como un movimiento, tiene algunas cualidades de una sexta, porque trata de sustituir la palabra del Señor, se sustituye la función ministerial de la iglesia para llevar las buenas nuevas por lo que él le llama la visión. Dese cuenta que todo el tiempo él usa la palabra la visión, porque eso fue lo que él dice que recibió de parte del Señor, una fórmula para lograr llevar la palabra a las naciones y a diferentes vidas. Las iglesias, de hecho, la mayoría de estas comunidades de fe, mire las diferentes comunidades de fe, los símbolos religiosos se remueven. La cruz no puede estar ahí, la palabra no puede estar ahí, porque se sustituye por el Espíritu Santo. Ellos dicen que esos elementos religiosos no representan al Espíritu Santo. Dese cuenta que usan mucho a Elías y a Salomón. De hecho, en la parte que yo estudié de ellos, le dan mucha importancia a Salomón por las cualidades y habilidades de Salomón y usan las piedras. Mire, eso es una manera de entrar a interpretar la palabra buscando enseñanzas espirituales en el texto donde no las hay.
Yo he explicado que cuando los profetas menores y mayores hablaban del fin de los tiempos, no se referían a Apocalipsis. Se referían a lo que Ezequiel explica, que es el fin de Israel. No tiene nada que ver con lo que va a ocurrir adelante. Los israelitas no saben eso. No, pero que puede ser una revelación especial. No. ¿Por qué? Porque la revelación la va a dar Jesús y se le va a dar a la iglesia. Porque el evangelio tiene que llevar más allá. Entonces, que los 12, dése cuenta que es una manipulación completa. Porque cuando Cristo sopla el Espíritu Santo, que no es la parte completa, porque Él le dice, Él sopla, pero tienen que esperar en Galilea a que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Pero entonces, dése cuenta que Él insiste en los 12. Hay un problema. Judas no estaba ahí. Entonces, Él trata de proyectar a los apóstoles como seres enfocados en la visión que Cristo le estaba transmitiendo. Pero cuando usted lee la vida de los apóstoles y los textos de los apóstoles no entendían la visión. Si es que supuestamente había una visión, que no había tal visión. Los apóstoles no entendían ni quién era Jesús. Y por eso cuando yo explico con frecuencia que los apóstoles estaban buscando a Jesús, bueno, los discípulos en aquel momento histórico estaban buscando a Jesús por una visión distorsionada y unas expectativas que ellos tenían o esperaban de Jesús. Así que ellos estaban buscando a Jesús para su propio beneficio. En otras palabras, la mayoría de las enseñanzas de Jesús no las recibieron porque estaban enfocados en lo que ellos querían lo mismo que Juan el Bautista. ¿Cuándo vienes a liberarme? Entonces, tratar de darle esas cualidades espirituales a Elías. Mire, yo recuerdo hace unos domingos atrás, yo predicaba sobre Elías. Y yo decía, si usted se da cuenta, luego de la acción poderosa que Elías llevó a cabo, ¿qué hizo Elías? Se escondió. Un tipo con tanta unción, basado en lo que César Castellano acaba de explicar. Luego de ver la manifestación poderosa de Dios, que le echó agua a aquel altar, y el agua inundó el altar, y clama a Dios, y Dios derrama de su fuego, y aquello se consume totalmente. Que ese mismo día mató como a 300, 400 sacerdotes de Baal, que los mató a todos, junto con los discípulos que él tenía detrás de él. Y luego de eso sale corriendo. ¿Qué clase de unción es esa? ¿Qué clase de unción es esa? Ninguna. Porque cuando vamos entonces, yo explicaba acá en esa predicación que lo que le pasó a Elías era que él actuó conforme a su pasión y él estaba esperando que Dios viniera detrás de él a derramar su ira sobre Jezabel, sobre Acab y sobre todo el pueblo que se había inclinado a otros dioses, porque el Elohim no contestaba sus peticiones. Entonces, ¿cuál es la famosa unción? No existe. Pero, mire lo que él dice, porque el líder tiene la capacidad de darse cuenta si uno de sus seguidores está desenfocado y atenderlo rápido, eliminarlo. Porque estas personas, si tú le cuestionas la visión que están implementando, te dejan fuera. Estas personas dividen las iglesias. Porque están enfocados en la prosperidad y el crecimiento. Mira lo que dice. Porque los comerciantes necesitan. No, es todo el mundo necesita tener un encuentro con el Señor. La palabra de Dios es para la iglesia, lo he explicado. Las bendiciones de la palabra son para la iglesia. Las bendiciones de la Biblia no es para aquel que no tiene a Cristo. Aquel que no tiene a Cristo necesita tener a Cristo en su corazón para entonces poder recibir razón de existencia, para qué vive y para qué está aquí. Esa es la razón de que la persona tiene que ser transformada. Porque fuera de eso, las personas pueden ser felices sin el Señor.
Una de las cosas que estas personas dicen, de hecho, este video él lo hizo mediante la pandemia, en el tiempo de la pandemia. Y mire cómo él está tratando de jugar en medio de la crisis, porque hay un colapso en su comunidad de fe, porque ellos predican, ellos profetizan y nadie profetizó de la pandemia. ¿Cómo es posible que si tienen tanta unción, tienen tanta conexión con Dios, no pudieron ver que venía un evento como este? Entonces, eso me lleva a que este señor está inundado de la A a la Z del cabalismo. Yo compré este libro, mire, cuando lo compré, costaba $14.95. Mira, todavía está el precio aquí. Estas son las cosas que yo le digo a usted. Yo veo un libro y lo compro. Yo no necesariamente lo voy a leer. Yo lo dejo ahí. Y cuando esto empezó, mira hermano, y le voy a decir algo, yo no me gusta ser muy fantasioso. Pero desde que yo empecé a estudiar esto, el enemigo me ha dado hasta por debajo de la oreja. Y principalmente en este libro. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha distorsión espiritual. Hasta un punto que hasta la garganta me la atacó. Y puedo dar el testimonio. Yo fui a este fast food, compro unas cositas que ellos venden, que son unos wraps, agua, lo que yo tomo. Y yo estaba normal. Llego a mi trabajo, me empiezo a comer las papitas. Y las papitas no me pasaban por la garganta. La garganta se me trancó. Luego de haber leído este libro y marcar unas áreas para compartirlo con usted. Así es que el Señor se va a glorificar de una manera sobrenatural en esto. Ok. ¿Cuáles son una de las cosas que este grupo de los 12 o la generación 12 defienden o argumentan? Que Dios tiene el control de todo, es lo primero. Segundo, que Dios nos ha dado la fórmula para vencer el dolor y las angustias de este mundo. Que Dios no quiere a nadie sufriendo. Y que Dios nos ha dado una unción especial para vencer todas las adversidades que vienen a nuestras vidas. Que no tenemos que estar sufriendo. Mire lo que él dice. Líderes con amargura de espíritu que están llenos de deuda y están desenfocados. Por eso no crecen espiritualmente, porque es una especie de superfe. Entonces, como Dios tiene el control de todo, Él quiere que la iglesia sea siempre bendecida y prosperada. César Castellano no es teólogo. César Castellano no tiene ninguna preparación académica teológica y dudo que la reciba porque lo que él hace le está funcionando. Él tiene una comunidad de fe inmensa y una iglesia increíble y millones de dólares que recibe. Él no va a cambiar eso por aprender a estudiar la palabra y enseñar de manera correcta. Eso es una pérdida de tiempo para él. Porque si él leyera la historia, por lo menos la historia de la iglesia, se enterará que los primeros 300, 400 años la iglesia lo que tuvo fue persecución, dolor y tristeza y amargura. Y él está tomando parte de las enseñanzas de Martín Lutero y la está distorsionando totalmente. Pero mira lo que dice el Zohar. Antes de que existiera el tiempo y el espacio, antes de la aparición del primer átomo, la idea de la creación ya era una realidad en la mente de Dios. Esta idea era y es la visión de un mundo perfecto, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, que traerá abundancia y realización ilimitada a todas las almas. Este mundo perfecto es mucho más que una mera visión, es una realidad. Existe aquí mismo, ahora mismo. Es un universo paralelo que permanece oculto hasta que logremos nuestro propósito en este mundo. ¿Por qué está oculto el mundo perfecto? Porque nada puede sernos dado sin que no nos los ganemos. ¿Qué dijo él?
que los líderes tienen que luchar fuerte para lo que quieren, para convencer a la gente. Hemos venido a este mundo en busca de la luz, pero la luz ya está aquí. Solo tenemos que prepararnos para recibirla. Ese es nuestro propósito. Para ayudarnos a lograrlo, Dios nos ha dado un instrumento supremamente poderoso, el Zohar. Ellos le llaman la unción. ¿Dónde dejaron al Espíritu Santo? Date cuenta que dejan al Espíritu Santo como en un segundo plano. Hablan de Jesús, pero hablan más de Salomón y de Elías que del Espíritu Santo. Mientras comienzas tu estudio y exploración del Zohar, es importante que comprendas qué significa realmente la idea de la creación. Antes de que se creara este mundo físico, existía una visión en la mente de Dios. La visión de un mundo perfecto sin dolor ni sufrimiento, con alegría y plenitud para todos. Pero la idea divina de la creación es mucho más que una mera visión. Debido a que el Creador no está limitado por el tiempo y espacio, el mundo perfecto ya existe. Este mundo, donde no hay dolor ni sufrimiento, es una realidad en este momento. Sin embargo, como enseñan los cabalistas, la entrada a ese mundo no nos puede ser simplemente otorgada. Debemos ganárnosla y alcanzarla a través de nuestro trabajo y nuestra transformación espiritual. Él no habla de una transformación espiritual. Para que sea posible, el Creador nos ha dado un gran regalo, un puente hacia un mundo perfecto. Ese puente es el Zohar, la herramienta más poderosa para nuestra transformación. A medida que nuestros corazones despiertan al Zohar, literalmente ingresamos en un mundo perfecto y lo incorporamos a nuestras vidas. Cuanto más conectados estamos en el Zohar, estemos más unidos estará nuestro mundo a esa idea de la creación. A lo largo de los siglos se han realizado traducciones del Zohar y de otros escritos cabalísticos, con el propósito de promover esta conexión. Sin embargo, aun siendo grandes logros, nos ha estado accesible para todo el mundo. Entonces, esa es la introducción que él hace para su libro. Entonces dice, el Zohar o el cabalismo significa darse. El Zohar es un regalo más grande que pueda darse o recibirse. Como explica el rabino Shimon Bar Yochai, en las páginas del Zohar, solo trayendo la luz del Zohar al mundo, se logrará un mundo perfeccionado, libre de dolor, sufrimiento y muerte. Esta es la razón por la cual los cabalistas estaban tan apasionados y comprometidos con la revelación del Zohar. Entonces, cuando usted va leyendo el libro, ellos lo que van diciendo es que a la medida que usted va entrando en el texto del Zohar, usted va adviniendo a al conocimiento, a la luz, y esa luz le hace a usted despertar de esa miseria, de ese dolor, de esa mente esclavizada que no te deja ver las bendiciones que Dios tiene para ti, porque Dios te ha dado la herramienta para vivir en un mundo lleno de victoria, sin tristeza, sin dolor y totalmente lleno de éxito. Entonces tienes que configurar tu mente para dejar de ver las cosas negativas que pasan en el mundo y mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra realmente poder llegar a esa unción que es la unción la que te va a dar a ti la visión sobrenatural que te va a mantener en victoria, enfocado y darte cuenta que Dios está abriendo puertas sobrenaturales para ti. Y todo eso se escucha brutal. Pero cuando vamos al texto, el texto nos confronta. En ningún momento el texto dice, y date cuenta que cita a Jesús de manera, se nota que no conoce el texto. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Aquellos que hemos estudiado el texto bastante,
y lo estudiamos de una manera comprometida, vemos un poco más. Porque usted podrá criticarlo, pero él te está citando la Biblia y te está leyendo porciones de la Biblia. Lo que pasa es que no te la está interpretando, pero te está citando la Biblia. ¿Qué yo le he dicho a ustedes? El problema no es la Biblia, es cómo usted la interpreta. Porque yo te puedo citar la Biblia y te la cito de manera incorrecta. Entonces, ¿cómo tú vas a saber que la estoy citando de manera incorrecta si lo que yo te estoy leyendo está en la Biblia? Y cuando tú vas a tu casa lo ves, está ahí. Pues entonces esta persona está predicando el evangelio porque está predicando la palabra. Eso es lo que usted puede decir. Un solo problema. Hace unas semanas atrás yo coloqué en el chat de la iglesia cómo el enemigo trata de distorsionarle el texto a Jesús. El enemigo le está citando el texto a Jesús. Y Jesús le dice, tú lo estás citando mal. Eso no significa eso. Pues ese es el problema de este señor. Ahora, usted tiene que decir, eso no es de Dios. Por eso cuando yo veo altares que me han quitado la cruz, que me han quitado los elementos que representan los valores cristianos, cuando yo veo estas actividades de la generación 12, que luego voy a hablar de ellos, eso es una tarima. Ellos están en el Coliseo haciendo un concierto. Y usted no sabe si usted está en un concierto o en una iglesia. Porque no están los elementos que identifican a la iglesia. Número uno, ¿dónde está Jesús? Jesús es, o en una fiesta. Jesús es un medio para yo lograr encontrar mi realización. ¿Realmente Jesús es el medio para yo encontrar la realización o Jesús es mi Salvador? No es mi rey. Es mi Salvador, que es muy diferente. Mire, hay una porción en Deuteronomio que el texto dice que Moisés le dice al pueblo, y cuando vayas al campo, llévate tu mochila y llévate tu pala. ¿Qué significa eso? Tu pala. Para recoger cosas. Lo que Dios te vaya a entregar. Ok. ¿Qué piensa usted que está conectado? Deuteronomio. Moisés le dice al pueblo, cuando vayas al campo, llévate tu mochila y tu pala. ¿Qué enseñanza espiritual hay ahí? A ver quién se atreve a contestar. ¿Quién se atreve a contestar? Comente algo. No tenga miedo, estamos aquí para aprender. Yo lo estoy viendo acá, en el celular. Nadie se atreve. Mimi dice trabajar. Y tú dices para lo que Dios tiene para darte, ¿verdad? Ok. ¿Quién más se atreve? Esa banderita, Mimi. Porque fan destacada. Ay, Dios mío, fan destacada, y perdón. Para enterrar las cargas, dice Paola, en forma de pregunta. Para entregar las cargas. Ok, muy bien. Ahí no hay nada espiritual. ¿Sabes lo que eso significaba? Que cuando vayas a defecar, vete con el bulto donde está la palita, haz el boquete para que defeques en el boquete y luego lo tapas. Eso es una ley de sanidad, para evitar bacterias y que el pueblo se contaminara. ¿Quién? Ay, Dani Cabrera, se olvidó el nombre de él. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero ¿qué sucede? Que si tú no entiendes el texto que yo le he explicado a la iglesia, el texto te habla. El texto te habla. Es el texto que te va a decir cómo la cosa se va a aplicar. Tú no le pones al texto lo que el texto quiere decir. El texto te dice a ti lo que el profeta quería decir. Estas personas no hacen eso. Toman que las 12 tribus, usted tiene problemas, porque las 12 tribus, de las 12, 10 desaparecieron.
Y en el tiempo cuando vamos al tiempo de Jeremías, lo que quedan son 2 tribus, no son 12 tribus. ¿Por qué Dios va a insistir en 12, 12, 12? El 12 no tiene ningún valor. Pero ¿por qué entonces Salomón escogió 12? Hello, porque cuando Salomón llega al gobierno, las 12 tribus de Israel estaban. ¿Y qué hizo Salomón? A las 12 tribus le puso como si fuera un gobernador que tendría que darle cuenta a él, porque eso es una sana administración. De la misma manera que cuando usted va al desierto, ¿cuánto nombró Moisés? 70, porque ¿qué le dice Yetro? Tú no vas a poder juzgar a este pueblo de manera correcta. ¿Y qué hizo Salomón? Replicó lo mismo que hizo Moisés. Pero el peor ejemplo para hablar de un líder espiritual es Salomón, porque Salomón terminó inclinándose ante otros dioses cuando Dios no le contestaba. Porque era normal tener otros dioses en el pueblo de Israel. Por eso él le hizo altares a todos los dioses de las mujeres que estaban con él en el palacio. ¿Y qué le dijo el profeta? Óyeme, en serio, cuando Salomón estuvo enfermo, no hay Dios en Israel para que tú estés buscando dioses paganos. ¿No has reconocido tú al Dios de Israel? ¿Qué significa? Que Salomón prefirió a otros dioses antes que al Elohim. Sí te leí, Anthony. Te leí. Por eso que Arely me comenta que tú lo dijiste. Sí, lo leí de ti. Después que lo dije, lo leí. Eso es correcto. Ya tiene la estrellita. Te pongo la estrellita ahí. No puedo poner la estrellita porque no sé cómo ponerla. Amén. Pero hemos incluido dentro de la iglesia el cabalismo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es el que manipula todo. Esto es lo que encontré. No, Dios es el que está en control de todo. Lo bueno o malo que le pase a la iglesia proviene de Dios. Están igual que los judíos en el Antiguo Testamento. Algo que Cristo aclara. Algo que se dice en el Nuevo Testamento, no todo viene de Dios. De Dios solamente proviene lo bueno. Pero el mismo Señor nos advierte y el mismo Pablo, nuevamente, la mente maestra de la iglesia, nos dice que nosotros estamos en una lucha espiritual. Y explica que estamos en una lucha contra una estructura dirigida por Lucero. Entonces, ¿de dónde? Y de hecho, cuando vayamos a Apocalipsis, ahí es que usted va a explotar como psiquitraqui. Porque cuando yo coja y desmadre toda esa estructura de que Apocalipsis nos muestra, usted se va a dar cuenta que todo este desmadre que tenemos hoy en día no es culpa de Dios. Eso de un mundo paralelo, controlado por Dios, que Dios lo reservó para todo, eso es mentira, eso no tiene base ninguna. Porque Cristo sufrió en este mundo. ¿Qué yo predicaba los otros días? El domingo. Que Cristo no tenía dónde poner su cabeza. Cristo era el dueño del oro y de la plata. ¿Y por qué estaba padeciendo necesidades? Pablo era dueño. Pablo dice, yo soy coheredero del dueño de toda la tierra. Yo no tengo necesidad de nada. Yo soy rico en Cristo. Hablaba Pablo. Pablo se refería a que como él es parte del pueblo de Dios, él no tenía necesidad de nada porque la creación le daba todo. A eso es que él se refería. Pero Pablo no vivía con opulencia. Esa era la crítica en Corintios. ¿Cómo es posible que un hombre que tiene la iluminación, porque el otro miércoles voy a hablar de la iluminación sobrenatural, tenga tantas necesidades como tú? Pablo, Dios no puede estar contigo, porque los que están con Dios no sufren. El cabalismo. Porque el cabalismo ya existía en el tiempo de Jesús. Orígenes y Filón fueron unos de los que promulgaron ese pensamiento cabalístico que nace en el 80, 90 antes de Cristo. Buscando las enseñanzas espirituales
al Nuevo Testamento. Y ahí es que viene la confusión, porque para el cabalismo, Abraham era una figura espiritual. Moisés era una figura espiritual. Nunca fueron personas físicas. Fueron muestras espirituales que Dios usó para revelarse y mostrar la luz que ya está en este mundo y que todos pueden llegar a ella. Mira el desmadre y la confusión. Mire el desmadre y la confusión. Mire hasta dónde hemos llegado. Y entonces, ¿cómo usted explica el sufrimiento humano? ¿Cómo usted lo explica? Pues Dios tiene el control. O está sufriendo porque no ha recibido la unción. Estos movimientos, dése cuenta que todo lo que traen son jóvenes que están en busca de algo momentáneo. Y luego de que esos jóvenes están ahí, están 2, 3 años, ¿qué hacen? Se apartan. Porque las emociones es como la misma pornografía, es como la adicción. Cada vez te demanda más, la dosis mayor. Porque hay que seguirla buscando. Entonces, como tú estás buscando esa experiencia espiritual, supraespiritual, llega un momento en que ya tus emociones se cansan de lo mismo y terminan desanimándose. Y de hecho, ellos no promueven una verdadera transformación de la persona por el Espíritu Santo. Eres tú mismo quien te transforma, que es lo que su líder le está diciendo. Usted tiene que transformar su mente y su manera de pensar. Así que tú mismo tienes que arreglarte. Y ahí entra el cabalismo. Que tú, mira lo que dice, tú te esfuerzas para que esa luz se haga real en ti. Tienes que morir a esa mentalidad de fracaso. Tienes que morir a esa mentalidad de dolor para que entonces la luz brille y emane en ti. Pero en vez de usarte la luz, te usan la unción. Y date cuenta que estos grupos, todo lo que te piden es la unción, la unción, la unción, la unción. Y deja que llegamos a las canciones, que tengo 2 o 3 canciones que voy a traer y las vamos a ibanar también para que usted vea. Entonces eso es raspar o tratar de tocar elementos espirituales que nos lleven a una visión distorsionada de la palabra. Sí. Sí. Ellos creen en las danzas, fueron los primeros que trajeron eso. Ellos fueron los primeros que trajeron eso. Yo tengo mis reservas sobre eso. No. Y ellos tuvieron una parte, estaban perfectamente, lo grabaron, lo estuvieron así. Pero cuando estaban en la parte de la casa, pusieron una nena, parecía que estaban haciendo chile, bailando chile. Pusieron una nena, se lanzaron, se trajeron de llamando, pero Yo tengo mi reserva y te explico. ¿Puede encontrarse los ministerios de danza en la iglesia? No. Me incomoda un poco más porque quieren usar los elementos o los colores de Israel. Las únicas danzas que vemos son en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo danzaba. Y eso es bíblicamente probado. ¿Están mal las danzas? Eso yo lo dejo a discreción del Espíritu Santo y de la persona y de los líderes. Si se hacen dirigidos por el Señor, pues totalmente claro. Tú lo estás haciendo para Cristo, pues claro. De verdad, ya puedo citar el Antiguo Testamento. Mira, todo lo que respire tiene que alabar al Señor. Eso es lo que el escritor dice, ¿no? Si tú consideras
Que eso es una manera de adorar al Señor y de alabarle, claro que sí, yo no veo nada malo en eso. Que trate de decir que tú tienes una experiencia espiritual por las danzas o entra en una especie de trance con las danzas, ya ahí tenemos problemas. Ya ahí estamos raspando en distorsión. No me vengas a decir que por las danzas tú entras a una experiencia super espiritual. Eso es lo que Pablo está criticando en Corintios con la sacerdotisa de Diana. Que no es Diana, realmente era Artemisa en aquel momento, pero era lo mismo culto. Porque ellas entraban en unos trances. Y mira el revolú que se formaba en las iglesias. Eso supuestamente era el mover del Espíritu Santo. Y Pablo decía, ¿qué mover de qué? Ahí Dios no está, ustedes lo que tienen ahí es un desorden terrible. Porque Dios ahí no puede hablar. ¿Me sigue? Así que si las personas están claras de lo que representa lo que están haciendo, que es adorar a Cristo mediante las danzas, que esa es su manera de adorar al Señor en vez de un cántico, pues, ¿verdad? Pues yo no veo problema ahí, pero tiene que ser bien educado. Ahora, lo que yo he visto es que tratan de sustituir eso y le añaden un nivel espiritual a decir, no, esa persona está danzando en el espíritu. Tenga cuidado. Yo ahí tengo mi reserva, con toda sinceridad. No niego la experiencia espiritual de nadie, no me malinterprete. Pero la pregunta que yo siempre le hago a usted es simple. ¿En qué Cristo se glorifica ahí? Si usted me responde eso, estamos bien. ¿En qué Cristo es glorificado ahí? Si Cristo no es glorificado ahí, olvídese de los peces de colores. Dios no está ahí. No, que es una experiencia mía. No. Aquí yo claramente he explicado que la experiencia no es individual. Tu relación con Dios nace individual, pero luego se hace comunitaria. ¿Cómo esa experiencia tuya beneficia a la comunidad? No me hable de un encuentro super espiritual contigo porque raspamos ya en picar fuera del hoyo del orden. Entonces ahí se va a ese tipo de manifestaciones. Se supone que si usted va a danzar, usted tiene que cubrir su cuerpo. Usted no me puede venir aquí con una falda y tener pantaletas debajo y hacer movimientos que se vean sus pantaletas, porque entonces usted lo que está exhibiéndose. Eso no es de Dios. Y de hecho, eso de los movimientos de la danza, mira desde qué momento empezaron. Eso empezó desde el 2000 y pico para acá. Previo a eso en las iglesias no había eso. Entonces, no, pero pastor, es que antes no había guitarra eléctrica, antes no había batería y esas cosas se han insertado. Vuelvo a decirte lo mismo. Yo no estoy criticando las danzas, estoy criticando el por qué las hacen. ¿Tú las haces mirando a Jesús o mirando el Antiguo Testamento? ¿Jesús danzó? Es una pregunta. ¿Jesús danzó? Analiza la respuesta. ¿Jesús danzó? ¿Sí o no? Arelis. Jesús danzó. ¿Sí o no? Los que están conectados. Jesús danzó. ¿Sí o no? El micrófono se oye bien. Y silencio en las gradas. Paola dice que no. Esta Paola. Dios mío, ella era muy liberal, ahora está más pentecostal que Dani. Paola dice que no. Esta Paola. Dios mío, ella era muy liberal. Él danzó. ¿Por qué? Porque en las fiestas de Canaán, los amigos del novio danzaban junto con el novio. Es para que no es hoy en día como la salsa, que tú coges a tu esposa y te pones a bailar con ella. No me refiero a eso. A las danzas de Israel eran diferentes, pero en las bodas se danzaba. Así que hubo un compartir en la boda, donde Cristo convirtió el agua en vino, en beneficio a su primo, y él danzó. Se añade que cuando se hacía las fiestas de Jerusalén, las Pascuas, había un momento que se danzaba, que ellos bailaban entre ellos. Son unas danzas, de hecho hay grupos judíos que están tratando de recuperar esas danzas.
Así que ellos sí danzaban, compartían. Repito, no es como la salsa de hoy, que es con mucho swing. No, no. Es una danza, y de hecho no se danza en pareja, sino tomados de la mano y una especie de brinco. Yo realmente era como unos brincos y unas cosas así que ellos hacen. Como si estuvieran brincando cuica. Excelente. Y se cantaban unos salmos, se citaban unos salmos que iban de la mano de lo que se estaba celebrando, porque eso era lo que Número recomendaba, y Levítico y Deuteronomio igual. Y cuando vayas a celebrar la solemne fiesta, pues entonces para conmemorar la alegría y el gozo que sufrió el pueblo de Israel, pues entonces se danza. Eso era el tipo de danza que se hacía. Así que, y Cristo las hizo, pero la iglesia, cuando dejó de ser judía para ser una iglesia universal, católica, universal, pues entonces se fue moviendo a otras cosas. Esa es la lucha de Pablo. Óyeme, aguántate ahí. Deja esa estructura judía, porque tenemos algo nuevo. Lógico, Pablo está luchando en contra de la ley y está viendo la ley como pecado y a Cristo como aquel que borra los pecados. Entonces, la dinámica cambia. Entonces, Pablo va formando lo que debe de ser el pensamiento de la iglesia. Ahora, repito, si las danzas se dan para honrar a Cristo, no como para proyectar un supra nivel espiritual, conmigo yo no veo problema. Es un ministerio digno y hay personas que me consta que ese ministerio lo toman bien en serio y se consagran en alma, cuerpo y espíritu cuando se van a presentar al Señor en las danzas. Eso es respetable. Y están mirando a Jesús y al Espíritu Santo. Y sé de personas que han sido ministradas de una manera sobrenatural por esas danzas. Porque Dios les ha ministrado de una manera especial. Y ha sido el Señor. Eso, yo no puedo, como yo digo, yo leo mucho y mientras más leo de Dios, menos sé de Él. Yo sé que hay unas bases por las cuales yo como humano me tengo que regir. Pero Dios, al final del camino, hermano, Dios hace lo que Él entiende que tenga que hacer para restaurar una vida, para salvar una vida. Y yo eso no lo voy a cuestionar. Ahora, mi preocupación es cuando de esas excepciones empezamos a hacer normas y empezamos a hacer teología como es este señor. Y le pido perdón, este señor es un disparatero. Y todos esos grupos, repito, yo espero no romper el corazón y que la gente no se me enchisme y se vaya de la página. Pero cuando yo entre a analizar eso, todos los ministerios de alabanza que hay hoy en día, todos están en ese pensamiento de este señor. Prepárese. Y todo es solamente por el dinero. Porque cuando yo el otro miércoles entre a la visión de este señor, él cita la visión del coreano, que también lo voy a llevar paralelo, que él quería tener una iglesia grande y poderosa, la más grande de Corea. Y este señor quería hacer lo mismo. Quería tener una iglesia grande y poderosa que impactara el mundo entero. Y que le pidió a Dios una iglesia grande. Entonces tratan de decir, eso es correcto, Dani, como una tradición. Es como una tradición, pero no en la Biblia. Pero no en la Biblia, eso es correcto. No, la Biblia no lo registra. Bueno, vamos a aclarar. La Biblia registra las bodas de Canaán. Y recuerde que en el tiempo de Jesús, para aclarar, en el tiempo de Jesús lo que se estaba practicando era la ley. Recuerda que en el tiempo de Jesús estaban las Pascuas. Las Pascuas no se celebraron solamente cuando Jesús murió. Jesús siguió las tradiciones de Israel. O sea, claramente las fiestas de Israel estaban y las Pascuas habían un momento solemne para recordar todo lo que Deuteronomio decía. Eso no lo podemos pasar por alto. Amén. Eso es correcto, pero repito, son las danzas judías. Por eso es que yo repito y recalco. La iglesia, si va a tener un ministerio de danza, debe ser enfocado en Jesús,
no mirando al Antiguo Testamento, y dése cuenta que lo critiqué, porque la mayoría de ellos lo que usan son los colores de Israel, que es el blanco y el azul. Y muchos altares tienen la estrella de David, que no sé qué hace la estrella de David en el altar. Bote todos esos elementos judíos, usted es cristiano. Deje de querer ser lo que usted no es. Tenga su identidad, usted es cristiano. Amén. Ok, hasta aquí llegamos. Ya nos vamos a ir. Por favor, vaya desde el principio para que se pueda beneficiar y por favor recuerde, comparta. Las personas que nos ven a través de Hablemos de Biblia, recuerde, por favor suscríbase, denle los like, por favor, comente y comparte el contenido, súper importante. Gracias por sacarle su tiempo, por visitarnos. Anyway, si usted ve este estudio luego y le surge alguna pregunta, por favor, hágala, que luego entonces cuando yo reviso las notas, pues si le puedo aclarar algo, le aclaro. Si considera que debemos de desarrollar algo para la próxima clase, pues con mucho gusto, por favor, haga el comentario. Esto lo dividí en 3 clases. Hoy toqué esta visión. El martes que viene voy a tocar la visión de Castellano, la visión de John Hong, creo que se llama él, y el budismo. Vamos a ver cómo el budismo entra dentro de todo este pensamiento y se va a sorprender. Perdón, gracias, Arely, estoy cansado.